Último bloque aquí en Feas, Sucias y Malas en Radiográfica 89.3 y ahora me toca... me llama mi hermano por teléfono, no sabe que estoy al aire. Bueno, y ahora me toca hacer la columna sindical, porque hay mucha información sindical en esta semana, ¿no? Porque se ha reunido la CGT, porque también ha habido un plenario aceitero, porque también hay proyectos que está impulsando el gobierno. Digo, tiro los títulos nada más, no títulos. Se reunió la CGT, profundización de la confrontación con el gobierno. El diálogo abierto no funcionó en los primeros días, por eso lo que va a hacer la CGT es endurecer su posición con el gobierno. Después plenario aceitero en San Lorenzo, Santa Fe, Federación Aceitera, junto al Sindicato Aceitero de San Lorenzo, un sector chico numéricamente en cantidad de trabajadores, pero muy importante porque es parte del complejo agroexportador y gran parte de las divisas del país ingresan por ese sector. Y después también los proyectos, ¿no?, que está impulsando el gobierno, o por lo menos que deslizó a la prensa, por ejemplo, en extender la jornada laboral a 12 horas, ¿no? Como si estuviéramos Mira vos, qué novedoso. En una empresa textil en el siglo XIX, quiere subir a 12, quizá 14, y volver, por ejemplo, a los ticket canasta, que usted no sé si llegó a ver los ticket canasta, no, porque mucho tiempo antes te pagaban el salario con unos vales que ibas al supermercado, digamos, vale por, no sé, 10.000 pesos. Entonces vos ibas, es tremendo eso. Pagabas con eso al estilo de la forestal, allá a lo lejos hace tiempo, o a los yerbatales en Misiones. Bueno, vamos ahora a empezar a repasar un poco. Comenzamos con CGT. Eso que te quería preguntar, ¿hace cuánto no se juntaban desde que tuvimos la aprobación de la ley bases, ¿no? Y después si hay sectores, si hay confrontos internos, sectores dialoguistas, Leo, que decían sí, hay que sentarse con el gobierno. Esas son mis dos dudas, perdón. Bueno, después de la sanción de la ley bases, reunión de consejo directivo, es decir, reunión formal, es la primera. Okay. Es la primera, después de la sanción de la ley bases. Post sanción de ley bases hubo una reunión que se hizo hace 2 semanas en UPCN, y en esa reunión allí se acordó pedir al gobierno de Javier Milei una audiencia puntualmente al secretario de Trabajo Julio Cordero. Y acá, esto tiene que ver con esas dos posturas que un poco señalabas vos. No empezaban como a ver una postura en CGT que pretendía o quería explorar un canal de diálogo con el gobierno que se dio, y otra que decía es inútil, no claro, nos van a dar nada. Este es un gobierno que claramente antitrabajador, antiderechos, antisindicatos, no se va a lograr nada, nos llaman para la foto nada más. Bueno, ¿cómo se llega? Digo, para dar un poquito de contexto, ¿cómo se llega a esta reunión de consejo directivo? La semana pasada se juntaron con Julio Cordero, con el secretario de Trabajo. Esto fue el martes de la semana pasada. Allí fueron varios dirigentes de la mesa chica de la CGT. ¿Qué le plantearon? Le dijeron, como demanda, ¿no?, de la CGT en este canal de diálogo, retirá la apelación que tiene el gobierno, que hoy está el expediente en la Corte Suprema, del capítulo laboral suspendido por inconstitucional que contiene el DNU 70/2023, ¿no? Ese DNU que es lo que contiene ese capítulo laboral, ese título laboral es tremendamente adverso para los derechos laborales y para las organizaciones sindicales. Está suspendido por inconstitucional, pero el gobierno mantiene la apelación en la Corte Suprema, pese a que la ley bases sí se sancionó. O sea, está en vigencia el DNU. No está en vigencia porque está suspendido. Okay. A ver, vamos a ordenar un poco. DNU no está vigente. Claro. Pero en el caso del título cuarto, que es el capítulo laboral, está suspendido por inconstitucional. ¿Cómo están suspendidos algunos otros artículos de este DNU? Está suspendido por 2 instancias judiciales que fueron en esa dirección, pero atención porque lo tiene la Corte Suprema de Justicia. O sea, tiene que decidir la Corte Suprema. Tiene que suplir, pero en el medio se sancionó una reforma laboral acordada por el Congreso por la ley bases. Qué bárbaro. Entonces, lo que le está diciendo la CGT, creo que correctamente, es decir, retirá esa apelación. Si ya hubo un acuerdo parlamentario para avanzar, y de hecho hay una flexibilización laboral votada en esa ley base. Bueno, no la retiró el gobierno.
Otra de las demandas, 2 demandas más le había hecho, por lo menos, de las más importantes, digo, ¿no? Otra tenía que ver con, por ejemplo, la reglamentación de los artículos en cuanto a los bloqueos y a las asambleas en los lugares de trabajo, que a partir que se modificó la ley de contrato de trabajo y pasa a ser una causal de despido. El gobierno hasta ahora no ha decidido, porque también esa reglamentación se iba a analizar en una mesa tripartita con el sector empresarial, gobierno y CGT, que es la que se termina retirando de ese diálogo tripartito finalmente. Y además le había pedido ganancias, ¿no? Restituyó el Congreso, en realidad la Cámara de Diputados sola, porque senadores lo rechazó, y eso es un tema que también hay presentaciones judiciales al respecto, diciendo que es inconstitucional la restitución del impuesto a las ganancias a la 4ª categoría, que es el que pagan los trabajadores, porque no fue sancionado por las 2 cámaras. Pero bueno, puntualmente, lo que le dice la CGT al gobierno es: subí los pisos. Hoy los pisos quedaron en 1.800.000 pesos para solteros y en 2,2 millones, creo que es 2.236.000 pesos para aquellos que tienen 2 hijos. Claro. Sí, 2 hijos. Entonces la CGT le dice: actualiza eso, porque esos números están planteados meses atrás y la inflación en este periodo fue muy alta. ¿Qué hizo el gobierno 2 días después de esa reunión? Lo que hace es reglamentar tema impuesto a las ganancias, no movió nada. No movió ni un número de esa cifra. Bueno, primer revés para esta estrategia dialoguista por parte de la CGT, ¿no? Un sector de la CGT. Después también, 2 días después de esa reunión, van al Consejo del Salario. Consejo del Salario, la CGT pide llevar a 486.000 pesos el salario mínimo vital y móvil a partir de julio y a 505.000 a partir del mes de agosto. Está en 236.000. Una miseria. Decirle una miseria, claro, no alcanza a describir lo que es hoy... un elogio, ¿no? Está diciendo miseria es un elogio. Claro, es salario mínimo, no vital e inmóvil, digamos. Claro. Ese sería el título que tenemos, ¿no? Salario la mínimo, realidad. No vital e inmóvil. Así está el salario en nuestro país, el salario mínimo, que finalmente lo terminó actualizando el gobierno por decreto y lo manda ahora se me fue la cifra, pero 264.000, 270.000 pesos. Digo, en Argentina hoy eso es una miseria, básicamente, o lo que hablábamos recién. Bueno, en este contexto, y además de que en la semana filtran proyectos de ley, que el gobierno dice vamos a seguir avanzando con proyectos de flexibilización laboral, y aparece en este caso iniciativas motorizadas por Sturzenegger de, por ejemplo, subir la jornada laboral a 12 horas. Y te voy a dar el número acá, Leo. Sí. Eso de la jornada de 12 horas, guardarlo, pero es tremendo, ¿no? Sí, pero a partir del 1 de julio, el salario mínimo es de 254.231,91 pesos. Sí, después, pero subió varios meses. Digamos, ahí estableció incrementos, ¿no? Para los meses de agosto 262.000, septiembre 268 y octubre 271. Bueno, por eso digo la verdad que no, pero digo ni lo memorizo bien, porque porque de 236.000 pasa a y además no solo tiene que ver con ingresos de muchos trabajadores, sino tiene que ver con que hay programas diferentes programas sociales que van pegados al aumento del salario mínimo vital y móvil, y por eso es parte de la motosierra. Bueno, volviendo a la CGT, jueves por la tarde, reunión en Azopardo, consejo directivo, 3 de la tarde, convocada, van los dirigentes. Yo venía de Rosario, me fui para la CGT, una reunión larga, ¿no? Porque terminó pasada casi a las 7 de la tarde, 6:30 de la tarde, más o menos terminó la reunión. ¿Y qué se decidió allí en esta reunión de consejo directivo? Endurecer la posición con el gobierno, decir, no vamos a ir al diálogo tripartito, que estaba planteado y que también tiene que ver con el diálogo social que el gobierno busca avanzar. También lo que dijo la CGT allí, lo que planteó fue: vamos a movilizar el próximo 7 de agosto en la movilización de San Cayetano, claro, que desde el 2016 vienen haciendo las organizaciones sociales, que vienen golpeadísimas por este gobierno. Bueno, lo hemos descrito en muchas oportunidades, va a acompañar a esa movilización.
Y además, para el movimiento obrero argentino, la fecha de San Cayetano tiene un valor especial, porque el 7 de agosto de 1982 se dio la famosa movilización por paz, pan y trabajo, en ese momento promovida por la CGT Brasil, que tenía como figura más relevante o más visible a Saúl Ubaldini, y que fue una movilización importante de confrontación con esa dictadura que ya estaba en su etapa final, ¿no? Claro. Estaba en su etapa agónica, así que también tiene ese valor, ¿no? No solo acompañar a los movimientos sociales, que es un actor muy, muy golpeado en este último periodo, sino también remitir a esa movilización del 7 de agosto de 1982. Y después también lo que se decidió en esa reunión de consejo directivo es convocar a plenario de delegaciones regionales y a plenario de secretarios generales. Activar, la vida interna democrática, los procesos democráticos, las instancias democráticas que tiene la CGT para revalidar, porque el mandato para un plan de lucha ya lo tiene. Claro. El consejo directivo se lo dio, estas mismas instancias se lo otorgaron el Comité Central Confederal, se lo otorgó en diciembre del año pasado. Ahora va a ser revalidar esta segunda etapa de endurecimiento con un gobierno que no te da respuestas, que te ataca, que te lleva a fotos. ¿No? Antes de la reunión del jueves de la CGT, ¿cuál era la expectativa de esta reunión de las decisiones? Porque el movimiento sindical, el movimiento obrero venía siendo la oposición de hecho, ¿no? De facto en las calles. Entonces, ¿cuál era la expectativa? ¿Y se confirmó o fue algo que no se esperaba esa decisión? Es decir, es casi una ruptura, ¿no? de diálogo. Sí, creo que para hacer el análisis rápido, los primeros, por lo menos hasta el paro del 9 de mayo, fue una postura bastante confrontativa. 2 paros en 6 meses, 3 movilizaciones muy importantes. Bueno, post sanción de la ley base, que ya la ley base se expresó, ¿no? Alguna diferencia dentro de CGT, porque lo vimos en la movilización cuando se trata la ley bases en el Senado, que la CGT se corre y dice que cada gremio vaya, el gremio que quiere que vaya y movilice, pero no hay una cuestión institucional, no hubo una cuestión institucional de la CGT. Posterior a eso se abre este canal de diálogo, pero evidentemente el gobierno no te da respuesta, te lleva al conflicto. Si hay algún sector de los dirigentes de la CGT que promueven y que intentan establecer ese diálogo, el gobierno se encarga de dinamitarlo, ¿no? Con sus decisiones y con sus provocaciones. Claro. La respuesta fue de capital humano, fue decir, vengan a esta reunión, pero sin condicionamientos. Vengan solo a escuchar. Claro, que no hay condicionamientos previos. Estamos hablando de una agenda que en este caso es promovida por el sector empresarial. Entonces, vos jugás en el terreno que te plantea el sector empresarial representado por Cordero, que era abogado de Techiti, que hoy le toca estar en la Secretaría de Trabajo, y te dicen, no, venís sin condicionamientos. ¿Qué reunión es? ¿A qué reunión me querés llevar? ¿Qué mesa de diálogo es esa? ¿Cuál es el diálogo que querés? O sea que... Bueno, eso es lo que está la respuesta cínica, muy cínica, que hace Capital Humano, en este caso a la CGT. Así que ahí está también un tema que lo quería mencionar, es obras sociales, ¿no? Porque hay una preocupación por la situación de las obras sociales, porque hay un desfinanciamiento a las obras sociales. Estaba el otro día el encargado de hacer toda esta descripción fue de José Luis Lingeri, que es el hombre históricamente de la CGT que trata esos temas. Alertó la posibilidad de que muchas obras sociales pequeñas puedan desaparecer en los próximos meses, en el próximo periodo, y también dijo, no tenemos con quién dialogar. No hay, en este caso de las autoridades del gobierno, no hay autoridades claras con quién dialogar para plantear los problemas que tienen las obras sociales. Y cuando hablamos del problema de las obras sociales, no es que estamos hablando de un problema que tiene un sindicato, que sí lo tiene, que es el que a lo mejor maneja la obra social. Estamos hablando de la salud de 1/3 de la población argentina. Claro. Que tiene y que está contenida por las obras sociales. Así que eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? No es que cuando vos vaciás o desfinanciás de recursos a las obras sociales, estás perjudicando un sindicato. Sí, lo estás perjudicando, pero estás perjudicando la salud de esos millones de argentinos que se atienden en el sistema solidario de salud. Así que
con esto CGT más o menos ya estamos, me parece, con el repaso, hacemos esquemáticamente, endurecimiento, no ir a la mesa de diálogo con el gobierno nacional, que estaba establecida, o por lo menos se pensaba que iba a ser esta semana entrante, participar de la movilización del 7 de agosto en San Cayetano, convocar a los órganos internos democráticos de la CGT, que es el plenario de secretarios generales y delegaciones regionales, y yo creo que un endurecimiento de cara a lo que viene. Y para el 7, ¿qué se espera? ¿Va a estar las centrales sindicales? La CGT ya dijo que sí. ¿Vos sabés más o menos el armado? Todavía no. Ambas CTA también ya dijeron que van a ir. Por lo que tengo entendido, no tengo demasiada información al respecto, va a haber... bueno, en San Cayetano está, el templo está en Liniers, ¿no? Claro. En el barrio de Liniers, allí muy cerquita de la General Paz, y en principio no va a haber movilización, parece, pero lo digo en principio, no lo tengo chequeado, pero por lo menos lo que pude un poco averiguar, no va a haber la procesión que se hace habitualmente, en donde van desde Liniers, Avenida Rivadavia, van bajando hasta Congreso o Plaza de Mayo, ¿no? Que son los dos lugares emblemáticos. En principio, para no tener por tema protocolo con Patricia y que viene aplicando Patricia Bullrich. O sea, sigue vigente, ¿no? El protocolo sigue vigente, clarísimamente, claro. Sigue vigente. Así que, bueno, en ese sentido, vamos a ver, de todas maneras hay que esperar un poquito, pero va a haber, obviamente, allí una demostración de las organizaciones sociales que vienen siendo muy golpeadas también. Claro. Muy golpeadas. Bueno, y después dos cositas más quería hablar. No vamos a pasar los audios porque estamos medios jugados con el tiempo. Pero bueno, esto que promueve... Porque con la ley bases lo que el gobierno dice, bueno, está la ley bases, sí, se votó una reforma laboral, pero hay muchas más reformas para hacer, y el encargado un poco de todo, de avanzar en eso es Federico Sturzenegger, con su ley hojarascas, poéticamente denominada hojarascas, pero también con el alerta por el cierre de muchos organismos del Estado, que hay preocupación por eso, porque implicaría también despidos, pero vuelve a plantear la posibilidad de una jornada laboral de 12 horas, digo. Siglo XIX, preperonismo. Me quedé pensando eso, ¿cuál país que tiene hoy una jornada laboral de 12 horas? No, es... Yo, a ver, creo que es provocación, digo. Claramente. Yo creo que es provocación, digo, más allá que pueda haber horas extras, que alguno que tiene una jornada puede terminar siendo 12 horas, o hay trabajo que por las características haces una jornada de 10, 12 horas, pero digo que se baje esa línea, cuando además hace un tiempo atrás se discutía reducción de la jornada laboral, que ahora te corran la cancha y te corran la agenda. Bueno, es tremendo. Y el ticket canasta, ¿no? Que el ticket canasta, lo explicaba Lucho Roa hoy temprano acá en la radio, y creo que lo va a volver a explicar ahora en un rato, seguramente le van a preguntar por eso. El ticket canasta es pagarte no tu sueldo con ticket para que vos hagas compra. No te doy plata, no te doy efectivo, te doy ticket. Que además es no remunerativo eso, ¿no? Es decir, no te aporta ni a la obra social, ni a tu jubilación. Es una irregularidad que surgió en la Argentina de los años 90, donde todo era posible, donde el movimiento sindical, lamentablemente, la CGT en ese momento, un sector de la CGT, sí, con el MTA, la CTA, los movimientos piqueteros pelearon, pero la CGT, la conducción oficial en ese momento dejó pasar todas estas cosas. Y después con el gobierno de Néstor Kirchner se retiraron. En ese momento recuerdo a Héctor Recalde, que era un poco la cara de esa lucha para sacar los tickets canasta con los que cobraban muchos trabajadores y trabajadoras en esos días. Bueno, todo vuelve, ¿no? En este revival noventoso todo vuelve. Doy vuelta a la página. Vengo hablando un poco rápido quizás, porque quería hablar del plenario aceitero, ¿no? Que primero agradecimiento a la Federación Aceitera, Ernesto, bueno, a todo el equipo de prensa que nos invitaron. Pudimos hacer la cobertura del plenario aceitero en Rosario, nos han tratado excelente, no podemos quejarnos en absoluto. Fue 2 días intensos, pero que... O sea, fuiste a cubrir el plenario como invitado, muy bien. Claro, fui a cubrir como prensa, ¿no? Claro. Nos llevaron a varios periodistas y allí fuimos a cubrir. A ver, también, rápidamente, para comprender... aceitero, ¿qué es el sector aceitero? El sector aceitero
nuclea poco más de 10.000 trabajadores a nivel nacional. No tiene una federación donde hay 16 organizaciones de base, que es la que conduce Daniel Joffre, y después está el sindicato de San Lorenzo, que está allí en la ciudad lindante, en la localidad lindante con Rosario, que es muy importante en términos numéricos. No es gremio enorme, es un gremio industrial que no es enorme, no es la UOM, no es ESMATA, que tienen miles y miles de trabajadores, pero es un sector muy estratégico, porque el ingreso de divisas a la Argentina y todo lo que tiene que ver con ese complejo agroexportador es clave en aceiteros, claro, ¿no? Y una medida de fuerza allí te genera un trastorno enorme. Entonces es un sector chico pero muy potente económicamente y con las organizaciones, como se dice, con mucha capacidad de presión, claro, ¿no? Entonces están la Federación y está Aceiteros San Lorenzo. Por divergencias internas, viste, cuestiones que pasan a veces en los gremios hace ya muchas décadas, San Lorenzo salió de la Federación. Es un gremio muy potente, ¿no? Chico pero potente también. Entonces, en el último periodo, lo que se viene dando, y esta es una palabra que se utiliza mucho en el sindicalismo, que es la unidad en la acción, vienen trabajando en conjunto. No con la perspectiva de que a lo mejor San Lorenzo se sume a la federación. No, pero entiende que es un momento de, por lo menos, tener una agenda en común. Agenda en común que de hecho la tiene, porque claro, salarialmente van a negociar juntos. En el último periodo, cuando tuvieron que tomar medidas de fuerzas, la tomaron en conjunto. Las problemáticas son iguales, ¿no? Impuesto a las ganancias, tercerizaciones laborales que habilita la ley base. Bueno, en este contexto se juntaron los aceiteros, hicieron, hay un video que lo pueden ver en YouTube, hay un resumen que lo he subido en la semana. Se juntaron. Y hay tres temas yo destacaría como importantes de este plenario aceitero. Bueno, primero la unidad, eso ya lo mencionamos, pero después preocupación por impuesto a las ganancias, claro, que por suerte, porque han peleado, porque se han ganado esos salarios también, quedan dentro de los trabajadores y trabajadoras que pagan impuesto a las ganancias con estas modificaciones en gran medida. Entonces lo que hay es una preocupación y van a activar en forma conjunta medidas para evitar que volver a pagar el impuesto a las ganancias. Pero además preocupan las tercerizaciones, porque la ley bases, uno de los aspectos que tiene es habilitar la tercerización. Entonces lo que dicen es, ya lo vivimos lo de la tercerización. En los años 90 y principios del 2000, gran parte de las plantas tenía que ver con empresas tercerizadas, que cobran salarios por abajo del convenio, que no tienen las condiciones de seguridad que tiene y que a lo mejor tampoco conocen, al ser tercerizados, no conocen adecuadamente el trabajo y no conocen las plantas. Entonces esto genera mucho más accidentes de trabajo. Entonces, la pelea que se viene es evitar esas tercerizaciones. Y yo creo que hay un tercer aspecto, y con esto ya voy cerrando, le digo a Juli Pelliza, hay un tercer aspecto que es puntualmente ganar músculo sindical y músculo político para hay una idea de que hay que confrontar en el sector aceitero con el gobierno nacional, con las políticas. Entonces, lo que en esta unidad buscan, yo creo, esta es mi interpretación, ganar músculo sindical y músculo político para ir esa lucha con el gobierno en lo sectorial, pero también buscar alianzas con otros gremios que tengan una postura similar. Hay una frase que dijo Daniel Joffre cuando, en un momento que charló con nosotros, con los periodistas que estábamos allí presentes, trajo al presente el MTA. ¿Qué es el MTA? El Movimiento de los Trabajadores Argentinos. Un desprendimiento que no rompió con la CGT, después se terminó armando otra CGT, pero que desde la CGT, que en los 90 acompañó al gobierno de Carlos Menem y a todo el desastre de las políticas del gobierno de Carlos Menem, hubo un sector que se desprendió, pero manteniéndose en la CGT, que marcó una postura de resistencia a esas políticas. Allí la figura más conocida era la de Hugo Moyano, también estaba el Bocha Palacios, Guilini, dirigente de Salop, entre tantos otros que participaban de ese MTA que resistió al menemismo. Bueno, un poco quedó planteado eso, veremos cuáles son los interlocutores que pueden encontrar también en el mundo sindical para eso. Bueno, con esto cierro mi columna, creo que he hablado aceleradamente. Muy completa. Para que ingrese todo, pueden ver muchas de estas cosas que hablamos. Hay notas que hay en la web de Radiográfica, hay videos que también tenemos en nuestro canal de YouTube. Y ahora, señor operador, dispare. ¿Qué vamos a escuchar?
la Sonora Master. ¿Cómo le da? Lo intentamos. Ahí estamos. Nos dieron aire, Pablo Pereira. Un mensajito Pero acá que una barbaridad. Claro, que lo estaba leyendo. Sí. ¿Hay mensaje? Exacto, un mensaje de un oyente que nos manda acá para Radiográfica. Bueno, después lo vamos a ver qué pasa, pero nos dicen: buenas tardes, se escucha a Romenia hablando sobre lo que pasa en la UNA, Universidad Nacional de las Madres, y cuenta en forma inexacta la historia. No explica por qué no se logró la normalización. Y es Camaño la que tranza con el gobierno para que lo ponga Mauricio, porque es él que tiene la firma para cobrar. Alguna vez alguien va a contar las cosas como son. Eso nos escribe Ernesto de Barracas. Bueno, vamos a ir después a hablar de eso en la próxima semana. Perfecto, bien. Bueno, nos vamos, 13 horas. Se viene en ¿Qué nos parecemos? Como dice habitualmente Úrsula Asta, nos convertimos en calabazas. Juli Pelliza en la operación técnica. Pablo Pereira, hasta el sábado. Nos vemos el sábado. Dale. Esto ha sido Feas, Sucias y Malas aquí en Radiográfica 89.3.